Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa me he propuesto la misión de ayudar a todos los estudiantes del universo mundo a que aprueben selectividad, a que lo hagan con buena nota y que de paso disfruten de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Te recuerdo que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Seguimos explicando conceptos transversales que están en todos los temas y que si los entiendes te facilitará muchísimo, sobremanera, de manera infinita, de manera incontable, de manera invaluable, el estudio de cada tema. Si tú comprendes bien los conceptos que estamos explicando, cada uno de los temas que te tendrás que estudiar te va a resultar facilísimo. Estudiarte los temas será como beberte un vaso de agua, así que presta atención a la explicación de estos conceptos, ¿vale? ¿Qué es un cacique? Decimos que un cacique en el siglo XIX era ese señor que poseía la tierra en el área rural y que gracias a la posesión de la tierra podía controlar la vida social, política y económica de ese pueblo. ¿Y cómo? Pues porque si todo el pueblo dependía del trabajo que les daba este señor, bueno, pues ya gracias a eso este cacique lo controlaba absolutamente todo. Y no solo este cacique se limitaba a la productividad de su tierra, sino que se limitaba, pues eso, a manejar la vida social, política y económica de ese pueblo. Pero, ¿cómo surge la figura del cacique? Miren, hasta mediados del siglo XIX, ¿quién posee la tierra en España? Pues la nobleza y el clero. Pero esto empieza a dejar de ser así poquito a poco. Por un lado, la tierra se desvincula. Ya hemos explicado en episodios anteriores cómo el hijo primogénito de un noble tenía que heredar toda la tierra, o sea, a eso le llamamos mayorazgo, y que esta tierra no podía deshacerse de ella, y que así este hijo tenía que heredarla al siguiente. Y la tierra no podía dividirse, el noble no podía venderla. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de medidas a lo largo del siglo XIX que primero van desmantelando el mayorazgo, van desvinculando la tierra, van desmantelando también y aboliendo el régimen señorial, y así que los nobles empiezan ya a vender la tierra a empresarios que quieran poseerla. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno también empieza el proceso de desamortización, que dura décadas, o incluso un siglo, depende de cuándo empecemos a contar, ¿no? Pero hemos dicho que el gobierno empieza a desamortizar la tierra de la iglesia, empieza a expropiar la tierra a la iglesia y también venderla a empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Los nuevos dueños de la tierra serán, pues, empresarios rurales, podemos llamarlo, o podemos llamarlo así como la burguesía territorial, ¿vale? Podemos ponerle ese nombre. Frente a la burguesía financiera mercantil, podemos hablar de la burguesía territorial. Bien, pero ¿qué pasa? Y este es el problema, que estos empresarios nuevos que poseen la tierra, pues no se preocupan mucho de sacarle productividad, de modernizar el campo, de que sea eficiente el trabajo agrícola. No. Estos nuevos dueños de la tierra no cambian mucho lo que era la estructura del trabajo, ¿vale? O sea, en el fondo, en el campo, en buena parte de España, lo único que hubo es un cambio de propietarios, pero el campo seguía siendo poco productivo, las condiciones de los trabajadores eran miserables y precarias, y en el fondo no hay un cambio sustancial, ¿vale?, en el campo, en el terreno agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Estos nuevos dueños de la tierra, vamos a llamarles estos burgueses territoriales, se preocupan más de controlar la vida política, económica y social del pueblo y de las áreas rurales. Y lo podían hacer porque al final todo el mundo dependía del trabajo que este señor les daba. Y este señor, aprovechando que tenía el pueblo trabajando para sí, pues pedía otros favores y controlaba la vida política y controlaba la vida social y la vida económica. O sea, si tú eres dueño de la tierra, si tú eres un empresario agrícola, se supone que tu función principal es sacarle productividad al campo, punto. Esa es tu función. Y para ello moderniza el campo y contrata jornaleros y contrata máquinas. Esa es tu función si eres un empresario agrícola. Pero no, esta gente, más que de sacarle productividad al campo, se preocupaban sobre todo de controlar el pueblo en el que estuviesen, ¿vale? Y así que en el siglo XIX hablamos de la figura del cacique y de la España cacique. Esto también tiene otra explicación, y es que, oye, en aquella época, en los pueblos, educación y cultura, nada, no había.
En aquella época la diferencia entre alguien que naciese en un pueblo y naciese en la ciudad, la diferencia era abismal. Hoy día, no, hoy día alguien que nazca en un pueblo puede tener la misma educación que alguien que haya nacido en una ciudad, pero en aquella época, vamos, había un abismo inmenso. Entonces, ¿qué pasa ante gente sin cultura, sin educación, que no sabe leer, que no conoce sus derechos? Pues a esta gente era fácilmente manipulable, ¿vale? Y la figura del cacique tiene un papel determinante en el régimen de la Restauración. Ya saben que tenemos el reinado de Isabel II, luego tenemos el sexenio revolucionario y ya tenemos en el último tercio del siglo XIX el régimen de la Restauración, en el que se van alternando el Partido Conservador y Liberal. Y estos partidos falsean las elecciones con ayuda de los caciques. Desde arriba se realizaba lo que llaman el encasillado, y es que es determinar cuántos diputados van a salir en cada circunscripción, y eso se hacía con ayuda de los caciques. Así que el cacique le decía al pueblo, oye, votar a este. Punto. El cacique en su pueblo llegaba y decía, tenéis que votar a Pepito y a Menganito. Y si por casualidad no salía lo que el cacique decía, se recurría al pucherazo. Se falseaban directamente las elecciones, ¿vale? Y entonces, esto era así porque, repito, el cacique controla al pueblo gracias a que trabajan para él, y por otro lado, el pueblo, pues, en las áreas rurales, pues no tenía ni educación ni cultura. De hecho, pasa que cuando llegan las elecciones del 14 de abril de 1931, ¿quiénes ganan esas elecciones? Pues en el fondo ganan los partidos monárquicos. Pero los partidos monárquicos ganan sobre todo gracias a las áreas rurales. Es en las ciudades donde triunfan los diputados los partidos republicanos. Pero, ¿qué pasa? Que como el voto de las áreas rurales estaba completamente desprestigiado, ni se tuvo en cuenta. En las ciudades ganan los republicanos, en los pueblos ganan los monárquicos. Pero repito, el voto de los pueblos estaba absolutamente desprestigiado porque se consideraba que estaban, pues eso, manipulados por los caciques, ¿vale? Y esto, repito, una cosa que ha tenido una fuerte importancia en España hasta hace poco tiempo, ¿no? Entonces espero que te haya quedado claro, Cacique, el señor que controla la tierra en el área rural y que gracias al control de la tierra, además controla la vida social, la vida política y la vida económica del pueblo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo, tienes mi libro, ¿vale?, que complementa a este podcast. Te dejo el enlace en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.